Bienvenido a Podcast. Ahora sí que voy a empezar, cabrones. Cabrones. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast que ni siquiera una IA usurpando la personalidad de Chuck Norris se atrevería a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre BIM, obras, programación, inteligencia artificial e incluso a veces sobre videojuegos. ¿No, Roger? Poco hablamos. Por encima más de sobre mí, videojuegos. Bueno, programas como el de hoy son una muesca más en la culata de nuestra pérdida de foco. Pero, joder, cómo los disfrutamos cuando hablamos de este tipo de temas. Más transversales. Sí, habla por ti y espera a ver cómo acaba esto. Ya, bueno, pero dado el invitado que tenemos, la cosa pinta muy bien. Para él no. Estimado oyente, hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está afectando al modo en que trabajamos, a los trabajos técnicos y los trabajos en general, en definitiva. De verdad, no me lo creo. Y qué, eso dicen. ¿Y qué medidas deberíamos tomar si no queremos perder el tren y si no nos hemos tomado ya a este nivel de, No, de lo la de película? perder el tren siendo tu ferroviario tiene su... Ya tiene su gracia, Yo creo que si has perdido el tren, si has perdido este tren, probablemente tengas que coger un transbordador espacial para alcanzarlo. Es posible que sí. Pues de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Inteligencia artificial, qué ocurrentes, ¿eh? Un tema del que nadie está hablando y A la última. totalmente novedoso. Pero bueno, por una vez antes en lugar de dar rienda suelta a nuestras opiniones de cuñado, hemos querido contar con un experto al que tenemos en muy alta estima. Un Así programador no vale, de tío. tomo y lomo. Es que así no vale. Porque Otro cuñado. Vamos a ver, yo No vale. lo de venir aquí Joder, a hablar de algo, hey. sabiendo de qué hablas... Hostia, venir aquí sabiendo que hay alguien que sabe, tío, o sea... Ya. venir, A ver, me cortas el rollo. hemos 8 años hablando en plan cuñados, tío. Pues por uno que hagamos con su conocimiento de causa, pues no está mal. Ya, Unas expectativas muy altas tenéis, ¿eh? Bueno, El cuñadismo mío también es importante, lo que pasa es que yo suelo ir en solitario, entonces se nota menos. Bueno, pues Dani, a quien está escuchando de fondo, es un programador de tomo y lomo y lleva hablando sobre cómo implementar herramientas de IA en su trabajo, bueno, de programación y muchas otras cosas, desde mucho antes de todo el pelotazo de No es por- ChatGPT no en es por noviembre del cuest- no- 22. no es por criticar tu forma de presentar a los invitados, pero tendrá incluso apellido, o sea. Sí, pero como sabéis, yo sigo un ritual y entonces hago Vale, una vale. presentación Un críptica. ritual, dices. Mira, lo tuyo son rituales, lo mío son manías, ¿no? Tú lo has dicho. Sí, yo sigo mi esquema mental, yo tengo un toque muy marcado Sí, y no, eso no Ya, hace falta que nos sí, lo digas. eso sí, vale. lo sabemos. Bueno, pues eso, nuestro invitado nos cuenta su devenir, sus procedimientos. Me habéis cortado el flow Sus de la mierdas, conversación nos y ya cuenta sus me cuesta mierdas. retomarlo. En definitiva, nos lo cuenta todos los fines de semana, todos los domingos, a través de la newsletter de su comunidad, la web reactiva. Pero antes de esto, cumplamos con las tradiciones, ¿vale? Con mi talk. Buenos días, querido ente. Soy Rafa Tenorio. Ponte cómodo, sírvete una buena copa de mencía, por ejemplo, y sé bienvenido a BIMRAS Podcast. Dios mío. Y Esto... bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la escena BIM hispanohablante, Rogelio, error de sintaxis, Carballo, Que no sé ni cómo tomármelo, tío. y Evelio, mucho mejor tipado Sánchez. Pues sí, Bueno, a está ver, mucho mejor tipado. Estoy más tipado que Rogelio. Las cosas- No, estás menos tipado que yo. No, Estás menos tipado que yo. Rogelio, tío. Sí, Tú perdón estás, usted. tú estás con un out of memory que no te haces idea. No. Y tú, no, bueno, pues yo he visto una foto tuya últimamente. Que cuidado, vas cogiendo también tipillo. No. Ahí lo Tipado. dejo. Estás cogiendo tipillo. Bueno, como digo, hoy hablaremos de cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en programamos, en cómo afecta esto a los perfiles técnicos y cómo si sabemos jugar bien nuestras cartas podemos salir fortalecidos en lugar de sustituidos por IAs. Hace mucho que queremos hablar de este tema, de IA y de cómo utilizarla en nuestro provecho, como experto en la materia, en lugar de coñadear, como decíamos antes. Y por tanto tiempo, por otra parte, también hace mucho tiempo que seguimos la newsletter de Dani Primo, que ya desvelo el misterio, este misterio, este misterio chusco que he marcado para satisfacer mi talk. Hace mucho tiempo que seguimos la newsletter. Yo, es decir, reconocer además que sigo la newsletter pues gracias a Evelio, que A me mí no guió me la eches la pista culpa de nada, tío. hace años y encima
los dos, tanto Emilio como yo, tuvimos la fortuna de tener una consultoría personalizada con Dani, que fue, bueno, en mi caso concreto, pues bueno, fue un placer y encima abrir los ojos en unos cuantos temas. Para mí iba a decir que fue inolvidable, pero mentiría. Yo me acuerdo de las dos, ¿eh? Yo me acuerdo solo de verte, pero no me acuerdo de qué hablamos. No sé. Bueno, Todo muy interesante. yo hace un par de semanas cuando entré otra vez en contacto con Dani para este episodio, me dio un baño de realidad. Me dijo que era Rafa 17. Rafa 17, Rafa como Mike 17. 17. Es decir, Vaya, hombre. el arquitecto 17 con el nombre Rafa de su agenda. Con lo cual, eso quiere Eh, decir dos cosas, que su agenda es impresionante y que yo tenía el hype muy por arriba. Pero bueno. bueno, pero espera, a ver, ¿qué baño de realidad sería que fuese Evelio 17? Bueno, sí, A lo también te mejor digo es eso. Evelio 18, ¿eh? Ah, Cuidado. Puede bueno, serlo, o puede sea, serlo. mira, 17 me iba a gustar bastante más. Tengo cierta filia parafilia incluso, por los números primos. No va por ti, Dani, Bueno, pero ya aquí honores. Bueno, como digo, hoy vamos a hablar con Dani Primo, desarrollador de software, formador y pionero en la integración de IA, de inteligencia artificial en el flujo de trabajo con código. Y además, el responsable con pantuflas detrás de la comunidad web reactiva. Y como decimos, es un técnico que está viviendo el modo en que le afecta a nuestro trabajo, a su trabajo y al nuestro en general como técnicos, desde la primera línea de fuego, que no solo ha probado las herramientas, sino que las ha convertido en una extensión de su pensamiento. Y encima que todas las semanas, por lo que leemos en su newsletter, pues está incorporando nuevas herramientas o está incorporando nuevos flujos o por lo menos investigando sobre ellos. Así que bienvenido, Dani Primo, y muchísimas gracias por acompañarnos en Bimbras Podcast. Pues muchas gracias por invitarme y nada, vamos a cuñadear los cuatro juntos de IA, que yo solo tengo el lustre de la presentación tan buena que me has hecho. Parece que vengo y sé de lo que hablo, pero ya veremos a ver. conste como un detalle, ¿te importaría hablar un poquito más rápido? Porque estoy acostumbrado a irte a 1.8 y se me hace... Pues yo suelo hablar rápido, hay gente que no me acelera tanto, ¿eh? O sea, tú Joder, tienes pues, un tema bueno, ahí, no, ¿eh? No, no lo te mío, preocupes, es no, que lo mío es el es nuestra estándar. IA particular. Él es Es el nuestra IA estándar. Yo, particular. eh, Ya. cuando algo quiero acelerarlo, paso de 1,8. Bueno, Dani, pues lo primero, si te parece, es si nos haces una pequeña presentación sobre eso, pues quién eres. Hemos dado unas pinceladas, nosotros que te seguimos tu newsletter y tus podcasts, pero si nos haces tú una pequeña presentación sobre quién eres y qué haces cuando no estás haciendo que lea el programa por ti, Que nos ahorres un poquito de trabajo, vaya. es básicamente, efectivamente, aquí ha sido Ah, vago. es que no hemos ido ni al LinkedIn. No, pues tienes razón, Tan Dani, bueno. cuando estábamos hablando antes en privado, que realmente sí que somos arquitectos. O sea, sí, sí, se nos nota. Sí, sí, ¿En sí, qué? efectivamente. A vosotros en la camiseta negra, ya os lo digo yo. Bueno, pero tú, Rafa, con esa camisa pareces más ingeniero que arquitecto. Sí, verdad. Sí, la O de verdad es una que sí. startup, diría yo, con la camiseta así estampada, más de startup. Que me presente, pues ya casi lo habéis hecho. Creo que lo que nos has comentado es que soy autónomo, que me parece una señal de identidad Sí, sí, por ahí la estoy cuestión de contigo. decir que trabajo para mí o para mis clientes. Y realmente, sí, llevo años programando, lo que pasa que sí me he revelado a mí mismo como que cada vez programo un poquito menos. Supongo que es cuestión de la edad. Porque ya vamos teniendo unos añitos y también porque la evolución profesional es esa, no es por la IA, ¿eh? O sea, no es porque la IA esté haciendo el trabajo, sino porque, bueno, también aparte del desarrollo de software, me descubrí a mí mismo, ahora lo llaman creador de contenidos, ya me entendéis, me descubrí a mí mismo contando cosas porque estaba harto de estar aquí en la cueva, que es la misma, lo que pasa que ahora tiene más luz. Y la compañía sigue siendo la misma que entonces, los que lo están viendo ven ahí a Super Coco colgado de un monitor y sí, con esa excusa fue cuando empecé a publicar lo que habéis comentado, ¿no? Web Reactiva, la newsletter, el podcast y como me parecía poco, pues desde hace unas semanas
me lancé también a publicar algo más concreto sobre la inteligencia artificial, que es un poco lo que ha motivado que yo aparezca por aquí como experto en la materia. Cuéntalo, que se suscriban, esperando Skynet. Suscribiros a Esperando a Skynet, sale los miércoles y también es una publicación que es newsletter más podcast. ¿Para qué voy a hacer otra cosa si es lo que ya conozco de siempre? Lo ideal sería que hiciéramos todos YouTube, que es donde parece que está el movimiento, pero y quería hacer algo un poco diferente, porque casi todo lo que hay de inteligencia artificial está relacionado con las noticias. Ahí hay gente que lo hace muy bien y además está al cabo de la calle, se entera de todo, está en Twitter, yo ya no. Y dije, pues vamos a intentar hacer algo que al que lo lea o al que lo escuche le resulte práctico. O sea, en vez de dejarnos llevar solo por el FOMO, que nos gusta a todos, decir, oh, es que tengo que probar esto nuevo, vamos a ponernos manos sobre el teclado y vamos a probar esa herramienta o esa forma de trabajar a ver qué nos depara, ¿no? Porque sin esa experimentación puedes seguir viendo cómo aparecen nuevos modelos. De hecho, ahora mismo, justo ahora, está apareciendo otro y ahora también. Y ahora también. Y claro, Esos ya están pasados de moda. obsoletos. Y siempre, como dije en uno de los episodios, el mejor modelo de IA, pues que me lo preguntan, el último que ha salido. De momento vamos a quedarnos en eso, que es lo más fácil. Luego ya veremos con el paso del Y tiempo. una cuestión, desarrolla eso de que te has ido de Twitter. Pero fue antes de Elon, ¿eh? O sea, fue antes de que se Vale, convirtiera vale. en X. Yo, claro, cuando quieres o sea, cuando compartes cosas y lo que quieres realmente es que vengan a tu casa a conocerte, no físicamente, sino a la casa online, y ves que en Twitter cuando publicas algo no le llega a nadie, o sea, quiere decir que el algoritmo ha hecho que tú no sepas lo que quiere la gente, pero el algoritmo son las personas, dices, ¿para qué voy a seguir insistiendo aquí? Si al final tengo tan poca visibilidad, vamos a probar en otros sitios a ver si se me da mejor. Y se me da un poco mejor en LinkedIn. He acertado un poquito más con lo que parece que allí le gusta a los seguidores. Fue antes de que apareciera Elon, pero bueno, ya cuando ha aparecido él y si entro en X, que entro muy poquito, me sale él. O sea, es que siempre, Sí, y no le sigo. es Curioso. sospechoso. Sí, algo hay ahí, algo Algo hay huele a ahí. podrido en Dinamarca, sí, sí. Aunque algo podríamos decir también de la deriva de LinkedIn estos últimos tiempos, ¿no? También. Y la de. No, por favor, no, que ya Y, tenemos un episodio hablando de eso en y la de, TVH. y la de Substack, que es donde Ah, sí. están mis publicaciones, igual. Ya se le Ahí ve te, ya ahí se te le quedan empieza a ver lo 4 días. negro. Te quedan 4 días, Dani. Sí, ya se le empieza a ver lo podrido. ¿Por qué? Pues no, pues porque al final, claro, quieren ganar pasta. La Entonces enshitificación. Sí, ¿Perdón? enshitificación, que decía Cory Enshitificación. Doctorow. En Joder, inglés suena mejor, porque en español, Mm. pues, Enshitification. pero Sí. vamos, que sí, que se van todos es a, curioso. a El ganar dinero, ¿no? enmierdamiento, por hablar claro, el enmierdamiento. Ah, Sí, eso es. bueno. Sí. Vamos, sí, Con- que es otro tema y otra lata diferente, pero sí me parece que al final, de alguna forma, si queremos que nos conozcan, a vosotros también, tienes que estar de alguna manera en alguno de esos sitios, porque Sí. no, si no, no llegan, ni menos en el podcasting, que parece que no llega nunca a nadie, porque las plataformas no te ayudan a ese descubrimiento. Pero Ah, si estás aquí porque eres podcaster, claro, pero que te conocimos, Pero por ahí. fíjate, hasta yo he tenido que mover una ficha, ¿no? En vez de porque antes ya hablaba de IA en Web Reactiva, pero dije, bueno, vamos a crear una publicación específica para esto, a ver qué pasa. Y mira, cuando haces cosas, pasan cosas. Sí. Para que Eso lo veas. decía Kevin Costner. Luego fuera de grabación te cuento un detalle sobre eso. Vale. Pues es curioso, continuando con el off-topic de la creación de contenido, esto es como una droga malsana, que creas uno y después quieres seguir creando más. Nosotros hace 4 años casi tenemos ya 4 años de Binras, pero creamos TDH, que es otro 4 podcast en años el de que no. mientras. No, llevábamos 4 años de Binras Ah, cuando llevaba. creamos TDH, que también tiene casi 4 años, vaya, ahora. Sí. Que es un podcast también de tecnología, que son 15 minutos en el que rajamos un par de temas semanalmente. Pero bueno, eso, Rajamos, literalmente. que engancha, es una droga que engancha. Pero bueno, pues nada, retomamos el hilo de la conversación, si os parece. Y bueno, para introducir este tema, pues yo
como soy así egocéntrico, hablaré de mi caso, de cómo yo descubrí, o me metí, sí, descubrí este bombazo de la IA hace pocos años. Y en realidad no era consciente del bombazo que proponía la inteligencia artificial, no lo conocía en exceso, hasta que OpenAI tuvo a bien democratizar su uso en noviembre del 22 a través de ChatGPT y DALL-E. Antes sí que había yo probado algunos algoritmos, bueno, pero por ejemplo para retoque de fotografía, pues para borrar contenidos en fotografías, hacer ediciones borrando contenidos o hacer rescalados inteligentes de imagen y demás, pero algo muy puntual y encima bastante pedestre. Pero creo que fue no tanto con los productos de OpenAI, sino con la llegada de Midjourney, que realmente cuando empecé a pensar, bueno, aquí ha pasado algo gordísimo y alguien se va a mosquear. Lo que dijiste fue, me voy a quedar sin trabajo. Bueno, yo como no trabajo de ilustrador, quizás para mi desgracia, pero dije, aquí alguien se va a mosquear. Y después hablaste con él. Y después hablé con él. Después hablé con él y efectivamente constaté que se había mosqueado. Y encima después, posteriormente, pues también pude hacer mis pinitos pidiendo el chat GPT de código para Blender, que mis conocimientos de programación son totalmente rudimentarios, pedestres y basiquísimos, y, y ya me convencí totalmente que esto era algo bastante gordo. Entonces, pues nada, ¿cuál fue tu caso y luego extensible a Rogelio Velo? ¿Cuál fue vuestro caso? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste esto ya no va de programar como antes? Eh, ¿qué Yo no lo procedimiento, vi qué por herramienta? programación. ¿Qué, Yo no qué... vi programación. Yo leí el primer artículo que se publicó de ChatGPT, que se publicó en el Guardian, diciendo este artículo no ha sido escrito por un humano, Ah, ya, lo Y recuerdo. eso, o sea, te quedabas tieso Mm. leyéndolo. O sea, era brutal. Eso que Y después ahí, también hizo Enrique Dans a las pocas semanas, ¿no? Escribir la newsletter, una newsletter muy desarrollada, y al final de la newsletter decía, este newsletter ha sido escrita con... Estáis sí, diciendo que hay pero contenido que se escribe de forma automática. Pero solo increíble, estos ¿no? dos O que hemos sea, contado, ¿eh? Solo No, estos y dos. solo para probar. Solo para probar. ¿Dónde vamos a Y, acabar? y tú, Dani, ¿cómo fue ese momento? Imagino que Ah, tu bagaje es bueno, mucho mayor que el mío, desde luego. Entonces será mucho más atrás en el tiempo, pero ¿cómo fue? no, no te creas, ¿eh? Quiero decir, el descubrimiento máximo fue un poco antes de ChatGPT. Apareció GitHub Copilot, que es un asistente que tenemos en el editor de código Visual Studio Code, todo de Microsoft, ¿vale? Que nos lo pusieron por allí, además a modo de prueba, para que nos engancháramos bien, a base de bien. Y de repente descubrías que cuando ibas a pulsar la siguiente tecla ya aparecía el código allí pintado. Y dices, ah, si eso es justo lo que necesito, ¿no? Entonces eso es muy disruptivo. Eso sí que te dice, uff, esto no es el autocompletado. Los editores de código siempre intentan autocompletarte algo, pues por el nombre de la variable, cosas que están cerca. Pero esto no, esto te daba la función entera. Además, claro, como siempre hacías las pruebas guiadas que veías en otros sitios, ¿no? Dame la función de Fibonacci, las funciones matemáticas y tal. Y ahora quiero que me la pongas así y asado, ¿no? Un poco como en el Midjourney con las imágenes. Ahora pónmelo de este color, ahora ponle esta foto, ahora házmelo en 3D. Y eso sí que fue un shock. Entonces, cuando llegó ChatGPT, lo primero que hice fue ponerlo a programar. No dio los resultados esperados en aquel momento, pero sí que hice varios experimentos creando artículos que ahora están posicionados y que están plenamente hechos con la IA, con un poquito de ayuda porque son más largos de lo que la IA podía darte en su momento. Y ese ha sido el shock. Aunque te he de decir que en lo que más invertí tiempo fue, no sé si os ha pasado a vosotros como podcasters, claro, después de tantos años produciendo el podcast y teniendo por ahí los audios, unos guiones bastante menos trabajados que los vuestros y demás, dije, anda, si puedo transcribir todo lo que tengo en audio, y me puse Uy, qué pereza. a transcribir, claro, pero con algún programita, yo utilizo Mac Whisper, Mm. que es, lo puedes poner ahí los ficheros y te lo va haciendo en local. Gracias a eso no me dio tanta faena.
hacerlo. Luego que es como que me quería reconstruir a mí mismo, ¿no? Buscando en el pasado de todas las grabaciones lo que podía llegar a hacer. Bueno, ya se me pasó un poco la fiebre, pero es cierto que para mí es como es ese punto ahí. Ahí sí que fue el hecho de que conectó con lo que yo realmente creía que necesitaba. Más que programar, el hecho de poder recuperar algo que parecía irrecuperable, salvo que te pusieras a oírlo, a escucharlo, quiero decir. Porque sí que había gente que se dedicaba a transcribir, pero claro, el precio por hora no es el mismo que el de estos cacharitos. Así que yo empecé Pues, por ahí. yo reconozco que lo mío fue mucho menos glamuroso que cualquiera de vosotros tres, ¿eh? Yo estaba con un amiguete, como Manuel Antúnez, Pero dijimos, no solo es con esto, ¿eh? O perdón, sea, lo de menos glamuroso no solo es con esto, ¿eh? O sea, ya, pasa bueno, más a pero menudo. en este caso, yo cuando flipé fue cuando le pedí que algo que le había preguntado, no sé ni lo que era, que me lo dijese en motrileño. Es multileño. Sí. Y digo que estaba con Manuel Antúnez porque él es de Motril, se lo leí y nos partíamos de risa los dos. Y ahí sí que fue como, bueno, si es capaz de hacer esto en motrileño sin más, ya lo que venga no me va a sorprender. Después descubrí que en internet hay varios diccionarios español-motrileño, ¿eh? Ah, sí. Así que, Ahí está el secreto. pero alucinante, o sea, impresionante. Ya digo, con mucho menos glamour. Lo mío era pura diversión y unas risas con un amiguete. Pues Pero bueno, antes comentábamos fuera de grabación que comenzamos bueno, contactamos a Dani para este episodio, bueno, para hablar de ella, pero sobre todo por el concepto de moda el mes pasado que fue vibe coding, ¿no? Que fue, bueno, eso, que es eso, fue el término de moda. En este sector, en el sector de la IA, todo evoluciona de un modo tan vertiginoso que uno tiene que andarse con mucho cuidado para estar, si quiere demostrar que está al día, que no es mi caso. Pero lo dicho, lo cierto es que cuando vamos a hablar de esto, cuando vamos a hablar para grabar este episodio, estamos hablando de vibe coding, o más bien de cómo yo lo entendí en su momento, porque estoy seguro que mi punto de vista es bastante más parcial y está lastrado como digo, mis precarios conocimientos de programación. Pero aquí estás, Dani, experto programador. Estoy seguro que nos puedes dar una explicación mucho más precisa sobre este nuevo modo de asistirte a la hora de programar y cómo nos va a cambiar, o está cambiando ya, y el modo en que nos dirigimos a nuestros ordenadores. Porque, aunque como yo no tengo demasiada idea de hablar de su idioma, porque además, y claro, desde mi conocimiento parcial del tema, creo que justo ese es uno de los puntos importantes, ¿no? De que no hay que tener, no hay que tener. Yo lo veo así, vaya. No hay que tener un conocimiento profundo de programación para poder ahora mismo, en los días que vivimos, pues hacer tus minutos en programación y sacarte de un apuro o automatizar una tarea, por ejemplo, en cualquier software. Yo hablo de Blender, que es la herramienta que manejo. Total, ¿qué tiene de realmente distinto el vibe coding frente a otros enfoques asistidos por IA? ¿Y por qué crees que ha calado tan rápido entre, bueno, desarrolladores y advenedizos como el que está hablando? Te quieres poco, Rafa, si haces cosas en Sí, Blender. sí, pero me estoy meditando ah, para pero Eso no eso. te digo yo. preocupes, no es el único, ¿eh? Por eso, pero Los al demás final, tampoco te queremos mucho. quiero decir, hacer cosas con una herramienta que se utiliza para hacer películas, animación, o sea, cosas, quiero decir, que como más Oscarizadas. escarizadas, ¿no? Es la peli Estonia, esta de los animales, ¿no está hecha con Flow, Blender? sí, 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 Bueno, Flow. pues tú estás en la pomada, no sé si Rogelio y Belio también estáis en esa herramienta o en otra A mí no parecida. me dan las manos. No, no, bueno, las mías darían. De hecho, esta artritis podía acusarla con los atajos de teclado de Blender, pero no es el caso. Bueno, pero precisamente el bytecoding viene para gente como tú, Rafa, en el sentido de que se tengan, es mejor si se tienen ciertos conocimientos para saber distinguir lo que es una función, una variable y intentar interpretar mejor un error, pero precisamente para que puedas hacer más, porque hay un intérprete en el medio que cuando tú le hablas, bueno, o tú lo escribes, se supone que el bytecoding más puro es en el que tú hablas directamente a la máquina y la máquina responde Ujú. soltándote un código mágico que funciona. Entonces, ese es el sueño dorado, yo no sé si de los programadores, tengo mis dudas, Mm, pero sí de los que hacéis esos pinitos o hacéis esos Sí. esfuerzos para ser más productivos, aunque penséis que no sabéis
muy bien todo lo que estáis haciendo. Dani, no te cortes, que nos puedes llamar Buenavís, Advenedictus, Ad Exactamente. impostores. Imposters, lo que quieras. Sí, pero precisamente yo creo que el objetivo de este concepto que se inventó, no recuerdo el nombre porque tiene Jotas en el nombre y no me acuerdo de cómo se llama exactamente, pero se lo inventó porque dijo que había pasado un fin de semana muy divertido porque había estado hablándole creo que era Cursor, que es otro editor de código que está plenamente integrado con la IA, entonces tú le hablas y te va respondiendo con lo que tú les vas pidiendo. Y él sí que sabe programar, cuidado, esta persona sí que sabe programar. Y le decía, bueno, yo iba viendo qué iba haciendo, las diferencias, y en función de cómo me sentía, no tocaba una línea de código, sino que simplemente le decía, corrige esto, ponme aquello, y qué bien me lo pasé. Ese fue el nacimiento del bytecoding, programar por las vibras, ¿no? Por la sensación que te produce lo que estás haciendo. Mañana mismo me voy a poner yo a hacer Vibe Architect y voy a hacer una casa para luego construirla con las vibras que voy sintiendo. Oh, mira, ese tejado, Y ¿no? ya verás que no va a ser mucho peor que lo que ves todos los días en la calle. Pues vivo en una ciudad con una arquitectura un poco así, ¿eh? Sobre todo la vivienda, incluso la moderna. O sea, estoy acostumbrado a ver cosas así fuera de lugar. Una casa sin ventanas, por ejemplo, ¿no? Pues te podría Inventando. salir. Pero dices, qué bonita, pero no tiene ventanas, no hay quien habite dentro. Pacha, pero la IA te responde a todo. Te hace Bueno, depende de lo que quieras ver. el potreño. Claro. Bueno, Por otra parte, una casa sin ventanas tienes paredes y paredes donde colgar cuadros. No sé, es claro, cuestión pero de... para vivir personas, lo lógico sería que tuviera ventanas, ¿no? ¿O qué Depende de quieres? cuánto las quieras, pero sí. Topos. Depende Ya de lo que también. haya que mirar para afuera. Eso también es verdad. Yo, Entonces, claro, en estos casos siempre tengo que recordar que soy un misántropo. Entonces, pues que oye, que no tiene ventanas, pues que se jodan. No abras esta puerta con nosotros que te vas a arrepentir. vale, pues no la abro más, la cierro, la cierro. En relación a programar, en teoría es eso. Lo que pasa que es yo lo he probado, lo he intentado probar al máximo y solo puedo decir una cosa, es caca. Quiere decir que Este señor se divirtió con algo que no, que no. Bueno, es un señor que, claro, te hace un vídeo de YouTube de 2-3 horas contándote cómo funcionan los LLM, que los modelos de lenguaje como ChatGPT, cómo funcionan internamente, lo hace muy bien, pero también está claro que quizás sus objetivos eran diferentes a los que Claro. yo tenía. Yo lo he probado profusamente, intentando sostenerme un poco, como buen yankee, bueno, yo creo que es americano, son 4 puntos a seguir, no os penséis que es una Biblia. Y yo no he conseguido, sí, para hacer un pequeño juego, para hacer una pequeña guía, eso bien, sí, pero en cuanto he pasado a intentar sustituirme como programador, intentar delegarlo todo, te encuentras con limitaciones y ojo, no solamente de la IA, sino de las promesas que hacen las herramientas que pagas, porque en general si no pagas, no tienes acceso a todo eso, salvo que la utilices de forma local, entonces tienes que tener un maquinón para ponerlo a funcionar, no cumplen las promesas que dicen, ¿no? O tienes que hacer 80, 90, 100 iteraciones para llegar a meta y Yo creo dices, que va más por ahí. Va sí, más por ahí. Que muchas veces, digamos que se sobresimplifica el, el paso previo. Es decir, esto es muy fácil. Sí, es muy fácil cuando ya has llegado ahí. claro. Pero hasta llegar ahí hay un sudor y hay un camino que a lo mejor de saberlo inicialmente no lo hubiera tomado. Pero bueno, entiendo que para nosotros sí supone un cambio Mm. de paradigma que lo tiene Rafa ahí Me cago en... entrecomillado. me la has pisado, cambio de paradigma, iba a decirlo. Ah, Chupito. mira, pues eso, dale con el cambio de paradigma. Pero Chupito. sí, Chup- que el hecho de que gente como Rafa o como yo podamos hablarle a ChatGPT Sí. y sacar un código que se puede interpretar sin errores y que ejecuta algo parecido a lo que queremos o incluso lo que queremos, es sorprendente. Sí, sí. Y además, bueno, claro, no se trata de que te dé el resultado, que a mí también eso me parece interesante. A la primera de, o sea, pedirle, darle un prompt, hacerle una petición y que te dé el resultado que tú quieres. A mí lo interesante es todo el proceso, es decir, de ir depurando, claro, desde mi punto de vista de no programador, pero de ir depurando, ¿no? De, oye, pues aquí esto no funciona, a ver por qué no funciona, ver el error en la consola y pasarle el error bueno, es un proceso en el que yo, por ejemplo, aprendo. En Aprendo. términos técnicos, a ti te gusta el mamoneo. A ver si. Vaya Ya, novedad. pero mira, y voy a ser muy bruto aquí.
está bien, pero créeme que follar es más divertido. Sí, ha sido Pero hay bastante que tener mejor. mucho tiempo. Y además es de Coño, albañiles. menos que para lo otro. Y además es de albañiles, que dice mi socio. Bueno, venga, Bueno, vamos, vamos con el vamos, cambio de que esto paradigma. se Vamos va a con poner fatal. porque hay menores escuchando. Vaya jardín. Vaya jardín. Y Llevamos con respecto media al... hora y Dani lleva 45 minutos preguntándose qué hace aquí. Bueno, el tema del cambio de paradigma que nos encanta. Bueno, a mí me encanta utilizarlo cada vez que hay una crisis, aunque sea el cambio de universo del universo DC a los nuevos temas de Batman. Vaya. Me gusta más Eh, eso que lo de bajar al barro de Rogelio, ¿eh? Sin embargo, cuando, claro, hablo de cambio de paradigma, o bueno, o de cambio importante si queréis, es porque estamos asistiendo a un cambio en el que en cómo nos relacionamos con la máquina, ¿no? Con el ordenador. Desde mi punto de vista, similar al cambio que supuso, ya digo, desde mi punto de vista, en la comunicación, pues programar en código máquina o ensamblador a lenguajes de alto nivel, ¿no? Es decir, bueno, eso fue una humanización del lenguaje, como digo, con muchas comillas y desde mi punto, y desde mi... Rafa, tío, que no te va a criticar nadie. Nos va a poner 2 estrellitas, Bueno, ¿eh? bueno, espera que cortemos, ya veréis vosotros cómo me ponéis. Pero bueno, no eso, a lo que voy eso, bueno, pues algo similar, ¿no? O sea, antes se programaba en un código, en un tipo de lenguaje de programación muy cercano a la máquina y cada vez se ha ido, pues, digamos, acercando más al lenguaje humano y alejándonos del lenguaje máquina. Y esto es un paso, un cambio de escala también importante, o parece que pueda ser un cambio de escala importante. Esto es hablarle con lenguaje natural. Entonces, dices que por ahora por ahora, o te he entendido que por ahora este proceso es precario, o sea, no es tan bueno, pero podremos llegar a ese momento. O sea, Sí. tú lo ves de todos modos que puede ser así, o sea, que podamos prescindir del lenguaje de programación canónico, aunque sea de más alto nivel, pero canónico, y eso, y centrarnos en la comunicación natural, ¿no? Prescindir del todo, no, porque alguien tendrá que hacer que esas herramientas por debajo funcionen. Sí, bueno, claro, eso está claro. Bueno, pues espero que ahí todavía tengamos algo que hacer los que programamos, ¿no? Pero sí me parece que esto se va a ir mejorando, ¿no? Es decir, que mi experiencia ha sido mala porque mis expectativas eran muy altas o no Ujú. estaba dispuesto a entregar todo el tiempo que hace falta para terminar consiguiendo esos objetivos, pues es una opinión sesgada. Siempre pienso en lo mismo, ¿no? Si queremos llegar a Marte, sea quien sea el promotor del viaje, no creo que podamos permitirnos, con una infraestructura de ese tipo, tener que hacer absolutamente todo desde cero. Quiero decir, aparte de las cosas que ya se hayan creado, ir aterrizando un poco en lo que eso es mi tarea o mi profesión, no creo que podamos tener una legión de programadores, cuantos harán falta, ¿no? Para gestionar cada pieza, cada biela, cada mecanismo que haya dentro de ese sistema mecánico y demás, y que tengamos que hacerlo todo desde cero. Lo lógico sería que pudiéramos delegar en la IA parte de ese trabajo, aunque luego esté supervisado y demás o comprobado, pero no te llega a las manos, no llega el presupuesto, ¿no? Para montar algo así. No tengo ni idea de cuánto puede valer mandar algo a Marte con gente metida dentro para que vuelva, aunque en algunos casos a lo mejor es mejor que no volvieran, pero es así. Entonces, va a haber un interés económico y sobre todo una carrera, ¿no? Como la carrera Ujú. espacial de llegar a la Luna. Si pasa eso, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, no sé si es el momento adecuado para hablar de estas cosas, pues seguramente ya nos estamos beneficiando de esa competencia, pues seguramente ahí veamos el fruto de todas estas experiencias de ahora, ¿no? Le lanzo una petición, me trae el código, disfruto viendo cómo, lo que tú decías, Rafa, cómo se equivoca o cómo falla y lo corrijo, y así voy Ujú. aprendiendo, y que pasemos a la siguiente fase, que es, yo le digo lo que tiene que hacer, lo hace, funciona, me dedico a otra cosa. O sea, puedo escalar lo que yo soy capaz de hacer o lo que yo puedo ofrecer como profesional. Yo lo veo un poco así. Entonces, sí es un cambio de paradigma porque estamos en el giro de la curva. O sea, es como que Ujú. llegas a la esquina de la calle y no sabes lo que hay al otro lado. Empiezas a verlo, a lo mejor Sí. empiezas a oír un ruido, pero yo no me atrevo a sacar más bola de cristal que esa, que ya Ya, sacó ya. bastante. Pero la música suena bien.
Sí suena bien. Sí suena bien por el progreso que supone, pero también implica una adaptación. Y no sé a vosotros, pero a mí ya me pilla con una edad en la que yo pues, no pensaba ver eh, esa adaptación, ¿no? O esa Yo es que estoy necesidad. hecho un chaval, así que no, Un, Yo un no. niño, un niño. no sé de qué me habla. No sé, bueno, pues nada, como tienes 17, que te gustaban los números primos, 17. 17 cumplidos, pues tienes otra perspectiva. Yo no me lo esperaba, no lo vi venir, tampoco es que me dedique yo a ver venir estas cosas, pero dije, bueno, pues ya 20 años haciendo más o menos lo mismo, no, ya no, ya no. Y el que no se adapte, a menos en mi sector, el que no se adapte, En realidad, 20 años haciendo las cosas de la misma manera. bueno, no exactamente, quizás ahí me he pasado. Pues entonces lo mismo tampoco, Dani. Evolucionando un poco, pero no de Claro, ¿qué forma pasa? Que tan chocante. el salto, somos Claro. conscientes de él ahora mismo y dentro de 10 años probablemente lo recordaremos con la misma anécdota que recordamos cuando pasamos de 80-88 al 286. De repente ya no había que pensar en coprocesados matemáticos, de repente direccionabas no sé cuánta Puede memoria, de ser, repente, sí. pero ahora piensas en un 286 y dices, bueno, pues tampoco tanto. Mi i9 de no sé cuánta generación es la releche. Y dices, pues es que O, todos esos cambios al final los vamos mm, integrando de una forma bastante natural o y que llegara tendemos a Internet. olvidarlo. O que llegara Internet. Internet, los teléfonos móviles, bueno, eso que nos reiremos dentro de un tiempo. Sí, seguro. Y no mucho tiempo. Ya, bueno, más nos vale porque tampoco nos queda tanto. Sí, sí, sí. Antes de que Bueno, venga Skynet, ¿no? Claro, Yo no sé es tú, Dani, pero que estos dos están con las raspas del jamón, ¿no? O sea, ya, yo estoy en mi primera cincuentena y espero vivir sí, muchas claro, cincuentenas. claro, sí. yo estoy en la segunda, pero no sé si a la tercera llegaré. Bueno, aquí en Binras hemos hablado anteriormente y es un tema que queríamos, bueno, que queremos también tratar en este podcast contigo, Dani, acerca de los perfiles especialistas, bueno, de los perfiles técnicos, los perfiles laborales más bien, especialistas, generalistas, en pie, en peine, los hay para todos los gustos. Durante muchos años nos han vendido la necesidad de especializarse, de que parece que lo bueno es especializarse en programación, en ingeniería, en arquitectura, un tema concreto de unas de estas disciplinas, en la necesidad de conocer hasta el último detalle, el último tornillo de la especialidad en la que quieras destacar para sacarlo al final, pues un posicionarte, ya no te digo rendimiento económico, pero posicionarte en esa especialidad. Pero llega la IA y tengo delante, bueno, la IA llegan este tipo de herramientas cada vez más evolucionadas tecnológicamente y te pone delante un nuevo escenario en el que no tienes que ser un experto programador, no tienes que ser entiéndeme, a nivel general. No tienes que ser un experto ilustrador, fotógrafo, virtuoso, o no tienes que ser un escritor de copón, a no ser que quieras y que tengas talento para ello. Pero si quieres ser un generalista, no te preocupes. La IA te va a ayudar llegando la IA al nivel de detalle que necesites para asistirte en tu trabajo y tú quedándote en la superficie. Eh, Insisto, si esto es lo que quieres. ¿Vale? ¿Y en qué crees que debería transformarse el rol de técnico, ya sea programador, arquitecto técnico o ingeniero, en un contexto donde la IA empieza a automatizar gran parte de sus tareas? Y tiene sentido el perfil especialista, que sigamos pensando en perfiles especialistas y no tanto en generalistas. Bueno, pues mañana me pongo a hacer en la casa, que Dios os he dicho antes, sin ventanas. Se lo pido a la IA a los planos, que seguro que hay alguna que hace Uf, alguna cosa parecida. Bueno, sí, sí. bueno. Y ya te digo yo que muy bien. ¿Ves? Porque claro, ha leído muchos planos, entonces, bueno, al final No, dices, en para, realidad he visto muchas fotos y el también, cliente lo sabe. A también. mí ya me llegan fotos de, mira, le he pedido esto a la IA. ¿Ves? Sí. No, en el caso nuestro, lo hablábamos justo ayer, en la comunidad es, bueno, tú ahora, si te pones a trabajar con un cliente en una idea que tiene, yo tenía un cliente que tenía ideas muy locas, quería poner un cuerpo humano en 3D, que tú pasaras por encima del cuerpo y de la parte del codo, y te salían todas las dolencias del codo que tenía contenido para todo eso, ¿no? En su momento, pues, una locura, en la web, no sé qué, ahora podrías construirlo con él, por lo menos la primera parte, para que viera el resultado y se convenciera de si eso tiene sentido o no. Esto es algo que antes no teníamos. Entonces,
¿Por qué lo digo? Pues porque al final, si tenemos esa ayuda para no tener que bajar tanto al barro, sobre todo en el momento en el que estamos grabando esto, en el prototipo, en la idea inicial, en plasmar eso que tú deseas, pues tienes que evolucionar hacia lo siguiente. O sea, tú no le puedes negar a un cliente que te venga con eso, con la foto de la casa que quiere. Por muy grandilocuente que sea, lo puedes generar mandándole 3 comandos ya al propio ChatGPT, ¿no? No, sin ni sea una herramienta especializada. Con el software pasa lo mismo. Entonces, no solamente hay que adaptarse, sino que hay que saber dónde están ahí los puntos flacos. Vosotros, entiendo, ahora os quitaréis mérito, pero entiendo que si veis una casa hecha por IA y aquello, pues tú ves que se va a caer, porque sí, ¿no? por el motivo que sea, tú tienes ese valor. Ese valor la IA no lo tiene porque siempre es resolutiva. O sea, aunque hable consigo misma, intente corregirse, intente estos modelos que razonan, ¿no? Y que vemos su pensamiento ahí, no, pero es mejor esto y es mejor esto otro y tal. Al final te da una respuesta porque tiene un tiempo límite de funcionamiento o porque se le acaba la memoria o por lo que sea y te suelta una respuesta. Pero hace así con las manitas y dices, es cosa tuya, ¿eh? A mí no me mandes... Si esto Yo no lo voy a falla... firmar. Que conste que me ha recordado a varios arquitectos. Confirma y todo. ¿Cómo? Y También hay gente que programa que a veces termina haciendo así y muchas veces es porque le falta presupuesto, le falta tiempo, quiere decir que siempre hay unos requisitos alrededor o le falta En conocimiento. este caso yo estaba pensando en alguien a quien le falta vergüenza, pero sí, También, ¿ves? entiendo el ¿Ves? concepto. Hay una limitación. Entonces, Entiendo. es en esa limitación, estoy hablando ahora de la IA, no del arquitecto sinvergüenza, es donde yo creo que entra el perfil especialista. Lo que pasa es que antes tenías o ponías tu foco en el punto de arranque, en la generación de la idea, o en tener que trabajar en algo que quizás ya no es tan necesario porque puede que te vengan con ello hecho. Y te digan esto es lo que quiero. Antes no lo podían hacer, sí, podían pintar 4 rayas en una servilleta o pedirle a otro arquitecto o otro programador que les hiciera parte del trabajo para llevártelo a ti y decir, mira, me han dado esto, ¿qué te parece? Pero eso no es el caso de lo que hablábamos ahora. Entonces yo creo que nosotros escalaremos. Aunque nos cueste porque somos todos bueno, Evelio es el más chaval de todos, escalaremos hacia otros lugares que hagan que nuestro trabajo se enriquezca, pero porque también tendremos esa necesidad. Aunque no querramos trabajar más, si quieres afinar más, ¿no? Si dices, bueno, pues si esta parte ya no la tengo que hacer o la puedo delegar y solo revisarla, ¿por qué no me focalizo en esto otro que siempre he querido hacerlo? Ese deseo está ahí, es muy humano, e independientemente de los años que tengamos, yo creo que lo seguimos sintiendo, ¿no? De hecho, yo, eso que acabas de apuntar al final, lo he visto en varias iteraciones, a pesar de mi tremenda juventud, ya he vivido otras vidas. Eh, y lo he visto en cómo vamos avanzando las capacidades de las herramientas y nos permiten hacer menos cosas, y lo que acabamos haciendo es mucho más. Mm. De tal manera que Correcto. lo que consigue la herramienta que nos ahorra tiempo es hacernos invertir mucho más tiempo en temas que a lo mejor sí se quedaban un poco más de lado, en temas en los que a lo mejor la reflexión era otra porque pues, tus limitaciones o tus necesidades más primarias venían por otro lado. Y estoy pensando pues ahora mismo en cómo pues yo ya no tengo que plantearme cómo desarrollar una función, cómo optimizarla, porque realmente es que los recursos que tengo y la capacidad que tienen las herramientas de darme respuestas me cubren, pero sobradísimamente. Entonces, no, yo no tengo claro que nos ayude a ganar tiempo. Sí tengo claro que nos va a ayudar a que el producto sea otro. Tampoco sé si mejor o peor, pero otro. Es que creo yo, que buscamos, lo montamos mal, porque tenemos estas herramientas que nos ayudan nos deberían ayudar a ser más libres, ser más, o sea, a hacer mejor nuestro trabajo y ganar tiempo para, para, para otras cosas, pero les ocupamos ese tiempo con mayor exigencia en el trabajo y al final estar ocupados también hasta el límite, ¿no? Entonces, en lugar vamos, que ese mundo, ese futuro que pintaban en la peli de Wall-E de seres humanos gordos porque las IAs y los robots hacían todo el trabajo, creo que no se va a dar porque nosotros nos ocupamos de aumentar, de exigirnos cada vez más a medida que las herramientas nos ayudan también más a resolver el trabajo.
No sé si tiene sentido lo que digo, pero o sea, al menos lo que Sí, sí. pienso, ¿no? En tu cabeza tenía sentido. En mi cabeza tiene sentido. Es las herramientas que hacen autoescalado de imágenes o que Mm, borran, lo decías tú antes, Rafa, que borran el fondo de la imagen, todas esas herramientas ahora tienen más funcionalidades. Quiero decir, empezaron por por lo lo que básico. básico, ¿no? Pero si hasta esas herramientas que empezaron por lo básico, que era muy funcional, han evolucionado a tener luego ser editores de imágenes, me lo invento, ¿no? O tener múltiples opciones que ni te hacen falta, estilo Photoshop, estilo 3D Max 2026, ¿no? Es porque es que es una necesidad humana. Entonces eso no sé si nos lo va a robar Skynet, ¿no? Si ya tienes una publicación semanal, te metes en otra. Claro, porque el tiempo que lo pensaba justo ahora, no me había dado cuenta, ¿eh? Para que veáis que sois inspiradores. Porque te metes en otro jardín en publicar a mitad de semana con lo tranquilito que estabas tú los miércoles. Pues en Claro. parte es porque has ahorrado un tiempo haciendo tu investigación o tu publicación de los domingos y dices, bueno, pues venga, hombre, pues cómo no, será ya tienes más disponibilidad, te metes en otra. No me he ido a pasar más tiempo a la playa. Bueno, aquí tenemos playa, pero desde río, ni nada de eso. Sí, disfruto más haciéndolo, lo que sea, pero yo creo que es una necesidad muy, muy humana, o al menos yo creo que de los que andamos por aquí. Ojalá que tuviéramos que trabajar menos y ganar más. Eso siempre lo he deseado, pero Es no que sé si eso fácil. ese era el objetivo, joder, que esto nos hiciera trabajar menos y ganar más, o lo suficiente por lo menos, pero parece que no, que nos lo montamos mal. Claro, el que tiene dinero siempre quiere ganar más, ¿no os habéis dado cuenta? Sí, No, No, deje- ¿No? Pero lo tenéis en la Casa Blanca. Es un señor que ya tiene todo y aún así quiere más. Entonces, bueno, oye, lo dices por el convicto este, hay la gente naranja. la Sí, gente sí. naranja, La gente naranja. la gente naranja. procesado y encontrado culpable. Exactamente. Vamos a hablar, si os parece, un poco sobre la resistencia al cambio, que es una cuestión, una moneda de uso muy común aquí No se me ha dado el caso. en el No, sector de la construcción. no hemos hablado nunca de eso, creo. Nunca hemos hablado de eso, la Es resistencia al más, cambio. podemos enlazarlo con el COBOL y ya verás qué risa. Bueno, pues eso, en el nicho que hemos cogido, bueno, el sector de la construcción en general, pero es que en nuestro nicho, el BIM, a pesar de que llevamos 8 años hablando bueno, de beneficios, también de miserias, pero bueno, de los beneficios evidentes que supone el uso de esta metodología para, bueno, pues para al final, para los agentes que intervienen en la redacción del proyecto o en la ejecución del proyecto, en su mantenimiento, pues es una tecnología, una metodología de trabajo que sigue siendo vista con mucho recelo a más niveles de los que nos gustaría reconocer. Y no necesariamente en perfiles de mayor edad. O sea, bueno, pues no, es una tecnología que no ha calado o que parece que no haya calado o que le cueste calar incluso en sectores recién licenciados. Pero parece que la haya gana a nuestro sector por varios cuerpos. Estamos grabando este podcast 2 semanas después de que OpenAI haya sacado su nuevo modelo de imagen de ChatGPT, de que las redes se hayan llenado de imágenes al estilo del estudio Ghibli, de que este estudio haya mandado una carta de cease and desist, y que OpenAI haya tenido que cambiar o que implementar restricciones para evitar denuncias. Es decir, y bueno, y después tenemos casos conocidos personales en los que ven el uso de la IA como anatema. Y sin Lo embargo, ven como que les va a mandar al paro. A ver, el ilustrador es el que usted me habla, creo que Exactamente. lo ve de una forma parcial. Claro. pero precisamente ese ilustrador del que usted me habla no va a tener problemas de paro. O sea, simplemente yo creo Eso que lo es, dices tú. Ya te digo, bueno, que le queda más vida que a ti, ¿eh? pero poco más, poco más. Y de todos modos una cosa, es decir, le ve, o sea, cualquier ilustrador, músico, fotógrafo, le puede ver las orejas al gato si tiene ese punto de vista de esta tecnología me va a quitar el trabajo. Es que Pero le va a quitar el trabajo. no Es que necesariamente. sí, sí, se Fíjate, lo va a Es quitar. que le va a quitar el Se lo trabajo. va a no, quitar. no, no, no. Sí, O sea, vamos a ver, Sí, sí. estos perfiles, ese trabajo se lo va a quitar. n- Claro, el no, trabajo ese que estaba pero haciendo con el que se yo no ganaba la estoy, vida, no Hay un la- no, no, trabajo no. que le va a quitar. sino el Pero, alimenticio, se lo va a quitar. pero eso es vuestro sesgo. Es ese No, 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 trabajo. no. esta es nuestra opinión. Mis sesgos son otros. Bueno, Claro. de acuerdo, pero lo que Que digo se es lo va que a quitar, Rafa, convéncete. coño, pero Y a déjame Dani terminar le va a la quitar frase. Déjame a terminar Dani la le va a frase y quitar después me también haces trabajo. Y a ti te va a Evelio. quitar trabajo. Y a mí me va a quitar Pero déjame trabajo. terminar el argumento y después me podrás rebatir
rebatir si no, si ¿Para, es para así o qué, no. para qué te voy a rebatir un argumento si puedo hacerlo sin escucharlo? Ya, claro, sí, efectivamente. A lo que voy es que tenemos o tienen, bueno, tenemos prejuicios en algunas cosas, pero por ejemplo, a la hora de utilizar algoritmos de estabilización del trazo o de rescalado de imagen en el software de animación, pues no hay tanto prejuicio. Es decir, tenemos prejuicio para unas cosas, pero no para otras, ¿vale? Eh, y al final lo que se trata es de verlo como una herramienta que nos va a ayudar a hacer un trabajo. O como Y el tío que te va a quitar el trabajo a ti. O sea, es que. bueno, si tú lo quieres ver así, Vamos a estupendo. ver. Yo Dani, no. corrígeme si estoy equivocado, ni se te ocurre. Eh, si no hay valor en el trabajo que aportas, la IA probablemente te lo quite. Hmm. Si el trabajo de programador que hacías no aporta valor a tu cliente, probablemente tu cliente, si encuentra una IA que lo haga, te va a sustituir. Pero probablemente tu valor no esté solo en el código que picas. ¿Me equivoco? Ahí está. De hecho, tengo un caso al uso. En el sector, supongo que conocéis la herramienta WordPress, que vale para Hemos oído publicar. hablar de ella. Sí, Bueno, creo pues que vimos un webinar hace un tiempo. Sí. Pues hay un perfil, o había un perfil, o existe un perfil de profesionales que no son programadores, pero hacen personalizaciones de esa herramienta. Porque si el cliente tiene una panadería, un bufete de abogados o es arquitecto, pues no se quiere meter en hacer la web, la contrata, y esta Tú no persona. conoces a muchos arquitectos, ¿eh? Bueno, los arquitectos a lo mejor sí, pero un Te bufete. digo porque que levante la mano el que no conozca a un arquitecto que haya perdido 15 días después de titularse en diseñar su tarjeta de visita. Ah, ves. Bueno, Yo lo que pues no Pero bueno, conozco es arquitectos que quieran pagar porque le hagan la página web. Pero eso, eso es otra cosa. eso. abogados hay, ¿eh? Eso sí, ese sector sí. Entonces, esta persona lo que hacía en un principio era configurarle todo. Pero ¿qué pasa? Que ahí pongamos que sea un poco más avispado, que sea más arquitecto que abogado, no lo sé, tampoco quiero generalizar. Pues empezaron a salir herramientas que lo hacían por ti. Herramientas que te permitían conformar toda una página, arrastrando y soltando elementos, subías la imagen, colocabas el texto, incluso el propio WordPress llegó a ese punto, ¿no? Y el editor pasó a ser una cosa muchísimo más visual, no solamente una caja de texto donde tú ponías negritas. Entonces, la persona que se encargaba de hacer todo eso ha tenido que ir evolucionando a otros conocimientos de lo que abarca el crear una web para un profesional. Entonces he tenido que encharcar bien en temas de cómo se publica el contenido, las imágenes, cómo se generan, cómo se crean. Quiero decir que ha tenido que haber una evolución. Si se hubiera resistido, le pasaba lo que tú decías, Evelio. Su trabajo no aportaba ya tanto valor, con lo cual no podía seguir viviendo de eso. Claro, justo eso es Pero a lo que yo me refería. aunque, Es decir, pero es que, que perdón, Rafa, pero aunque aporte valor, o sea, es que digamos que es una escala de aportar valor. Vamos subiendo la escalera de aportar valor. Yo aportaba valor hasta aquí, llega la IA, llega la automatización, sea la IA, sea un sistema experto, sea lo que sea, y me alcanza. Y yo tengo que estar en una carrera continua por estar por delante. Esa No, carrera no es ganable. Quiero decir, esa no. carrera no se puede ganar. Esa Pero carrera porque la, sí. pero porque la tratas de correr contra la herramienta en vez de correrla con la herramienta. claro, eso es que, No, claro, pero es que efectivamente. al fin, pero es que siempre la herramienta va a correr más que tú. Bueno, O sea, pues móntate en ella no y eres vive capaz de bien. Tú, seguir no eres capaz de seguir el ritmo de la herramienta. pero Hasta yo hace creo que poco es, podías seguirlo, pero ahora mismo esto ha empezado a coger una curva acelerada en donde ya no eres capaz de seguir el ritmo de la herramienta. Y lo que tú ahora mismo, cuando digo que al ilustrador que se ganaba el pan haciendo una carátula de CDs, vaya por Dios, mira qué tiempos, o haciendo el menú del diseño gráfico Sí. de un restaurante o tal, olvídate, ese tío se ha quedado sin trabajo. O sea, no, no, Que no, 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 sí, no, sí, se ha no, Rogelio, quedado no, que sin no. no, trabajo. Vamos a ver, hay clientes de todo pelaje, tío. efectivamente. Y yo prefiero, como Sí, claro, pero músico de no, medio pero pelo, prefiero tener una fotografía, o sea, una portada de un disco, pues hecha en este momento con medios analógicos, que una portada eso hecha eres con tú, IA. la Rafa mayoría de está a personas. dos, Rafa está a dos canciones de tener una portada de Mr. Magoo con la imagen, con el estilo de Ghibli.
No, no, es verdad. No, Y yo sí compro un pero eso TVO es y yo tú sí porque estás compro. viéndolo con tu perspectiva y con tu sesgo de enamorado del arte, pero quiero decir No, 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 que con la claro obra que de sí, arte, claro que sí, mira, pero sí, sí, esto, sí, Rogelio, pero solo un inciso nada más. Sí, sí, con el sesgo que tú quieras, pero yo compro eso, soy cliente. tú Y yo, sí, porque tienes tu Pues hay sesgo, pero más, lo que aunque decía no el lo otro, creas, aunque nos parezca completamente inconcebible, hay más como Rafa. no, lo que hay es más como lo que ha sido Hay tradicionalmente la muchos vida del más como los artista, otros, pero como Rafa que ha hay sido, otros. como tradicionalmente ha sido la vida del artista, que ha sido comerse los mocos y hacer alguna otra cosa para poder pagarse el arte que desarrollaba. Vale, entonces no, ese trabajo se ha muerto. Y sí, como se pero, murió el de mecanógrafo, como se murió el de corrector de estilo en los periódicos. pero Eh, quiere decir, las el herramientas click matan to tweet, trabajos. el click to tweet de este episodio va a ser el trabajo de ilustrador ha muerto. ¿No? Las herramientas, la Esa automatización sí mata ya hay que trabajos. mandárselo. Aparecerán otros que tendrán un valor durante un tiempo y esa carrera la volveremos a perder, ¿sabes? Aparecerán otros que aportarán valor durante un tiempo y esa carrera la volveremos a perder. ¿Vale? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque es una mera cuestión de coste-beneficio. O Ay, sea, ay, ay. si Rogelio, el valor ¿cuántos hay que delineantes? cuantificarlo. Si ese valor antes cuán- lo cuantificábamos y tenía un coste y ahora ese coste podemos reducir con herramientas automatizadas, aunque la calidad no sea exactamente igual, y cuando ya la calidad empiece a equipararse ya no hay discusión. Vale, una cosa. ¿Quién ha ¿El, soltado a esta señora el aquí? jamón serrano de Mercadona Sí. o prefieres un pata negra Un Joselito, por o un poner uno. Un Joselito? Por poner Joselito. Pero una... es que no tiene nada que ver. Yo todos los días, Efectivamente, no no tiene nada que comes, ver. no comes jabugo todos No, los no días. puedes Habla por tampoco. ti. No, no, no Bueno, debes, sí, no es verdad, debes. eso es No verdad. debes, que ¿Cómo que eso no no es debo, debes? no bueno. debo. ¿Dónde dice? Yo no he visto el prospecto del jamón, pero no creo que lo ponga. Es que no lo imprimen en la pata. No, tío, que a ver, que hay días que comes chopes y cuando Sí, te sientes espléndido lo compras con exactamente, aceitunas. Pues mira, exactamente. fantástico. Bueno, muchachos, recordemos que tenemos un invitado y que No, estamos pero estaba muy interesante. Yo me he acordado, supongo que lo habréis escuchado, ¿no? El caso salía hace poco, otra vez, de los ascensoristas de los rascacielos o de los hoteles en Nueva York. Que había un señor allí para darle al botón, ¿no? Cuando tú y cerrarte la puerta porque era, claro, la gente no sabía manejar un ascensor. Luego llegó el ascensor que iba solo. ¿Qué pasó con esa gente? Pues muchos se convirtieron en técnicos de ascensores. ¿Por qué? Bueno, no sé si es mejor o peor trabajo que darle al botón, pero claro, ¿quién sabía más de ascensores que el que se pasaba todo el día adentro? Entonces, sí es un constante salto y una evolución donde lo que decía Rogelio, parte de tu trabajo desaparece, pero también lo que eres capaz de aportar, que decir, yo no he hecho la prueba, quizás haya que hacerla. Yo hago ilustraciones, estoy haciendo comillas, para mis publicaciones porque creo que quedan mejor si se acompañan de algo y evidentemente utilizo la IA. Si eso mismo lo hiciera un ilustrador, quiero decir, utilizando las mismas herramientas que yo, ¿el resultado sería mejor? Muy probablemente sí. A lo mejor no la primera vez, pero sí la segunda o la tercera. ¿Por qué? Porque sí sabe lo que tiene que pedir o hacer, o incluso el retoque que tiene que añadir luego a mano, que yo también lo hago, para darle un estilo propio, o algo que sea más redondo. Y sería capaz de terminar pues lo que probablemente considere un prototipo, o lo querría de tal forma que pudiera, qué sé yo, rellenar los colores por dentro, como los niños en los dibujos, ¿no? Entonces yo lo veo también un poco así. El que tiene la experiencia, y no olvidemos que la IA copia, o sea, hace una interpretación de lo que sabe, de momento no inventa, parece que sí, nos hacen creer eso, y las herramientas muchas veces, y lo decía antes con el bytecoding, nos venden que van a creer que nos va a solucionar todo. Y bueno, pues hay una parte en la que se descubre que no. Ahí puede estar Pues la esperanza. esto me recuerda un libro que va a leer súper bonito de Luis Durán, de un dibujante TVO, es un TVO, sobre cómo los telefonillos mataron a los serenos, Sí, claro, por es lo ejemplo. mismo, sí, 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 sí. Claro. El sereno Pues, se convertiría en vigilante de seguridad. pues sí, posiblemente, sí, 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 sí. Nada, ya para terminar, solo bueno, dos preguntas antes de llegar al final. Respecto bueno, por una parte, ¿dónde debemos poner el límite?
si es que tenemos que ponerlo, al uso de la IA en nuestro trabajo. O sea, vale para todo la inteligencia artificial, en todos los casos. Evelio asiente, dice que sí. Pues nada, eso, pulsar también tu opinión, Dani, y vuestra opinión al respecto, que la Evelio está clara. El límite, bueno, yo genero código en el trabajo, porque me lo permiten con la IA, pero hay que repasarlo. Sí, Y, por claro. ejemplo, pues quien quiere comentarios en español dentro de un código que se supone que es ¿no? en inglés y demás. Pues hay un límite, lo puedes establecer tú, pero tengo mi propio estilo de hacer las cosas, aunque no sea una creación tan artística. Entonces, cuantas más cosas podamos delegar con control, mejor podremos dedicarnos a, lo decía antes Evelio, y creo que estábamos más o menos todos de acuerdo, en perfeccionar las otras a las que no prestabas tanta atención y que probablemente estén ganando peso, porque si la base se corta, esto es un poco ese espejismo, ¿no? De que si soy más listo que los demás, ¿no? Si empiezo a utilizar esto, entonces en vez de publicar un artículo a la semana, puedo publicar 7 porque lo hace la IA y resulta que hay otro que lo lleva haciendo así 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, si tú puedes rodear o envolver eso que ya te da, ese trabajo que ya te da la IA para aportar más calidad, que sea más redondo el producto final, adelante con ello. Yo siguiendo una ancestral tradición, voy a empezar a hacer amigos. Uy, Eh, Depende mucho del objetivo. Si tú eres de los que valora esa pieza artesana hecha con mimo en la que un señor de 70 años ha dejado pues media vida para conseguir esa madera, para conseguir ese acabado, para dejar perfecta la pieza y demás, evidentemente el límite en el uso de la IA lo vas a poner muy abajo. Ahora, piensa en lo mismo cuando vayas a comprar una lata de aceitunas al supermercado y pienses que esa lata la ha fabricado una empresa que probablemente ha metido un robot que dobla Mm. la hojalata, coloca la tapa y la empaqueta y la paletiza sin que haya intervención humana. Eh, Tenemos aspectos en los que somos tremendamente intransigentes con el uso de ayudas externas, no De voy a decir tecnología, sí, máquinas sí. ni tecnología, pero ayudas externas, y sin embargo tenemos una pasión escondida por todo eso que viene automatizado que ni siquiera sabemos que viene como tal. Entonces, el límite lo pones tú. La conciencia de que eso existe como límite no la pones ni de coña. Ya. Y esto me hace también relacionarlo con un tema que pasamos de soslayo antes, que es el control que debemos hacer sobre el contenido que nos da la IA. Es decir, antes decíamos que la IA alucinaba. Supongo que sigue estando de moda decir que alucina la IA, pero me da la impresión de que en realidad es más. Se ha derivado la cosa en que a lo mejor no le damos el contexto suficiente para obtener el resultado que queremos. Que pensamos que no requiere una revisión posterior, ¿no? Es decir, bueno, es una herramienta y requiere implicación, o sea, hacer un uso consciente de esa herramienta, ¿no? Es decir, aprender a utilizarla y que implica un trabajo previo y un trabajo posterior, un postproceso bueno, pues de ese uso, ¿no? ¿Nos parece? Bueno, Dani, bueno, sí, sí. De hecho, cuanto más contexto tiene, bueno, siempre dentro de los límites esos que hablábamos de vergüenza y Ujú. memoria, mejor será la respuesta. Entonces hay una intervención tuya, en el sentido de que tú le pones los planos que tiene que seguir, los textos que tiene que, a partir de los cuales crear, o lo que os contaba antes de una nota de voz a partir de la cual tiene que surgir la idea. Ya le estás dando un contexto más cerrado y en eso ha mejorado mucho también, en Claro. no inventarse cosas a partir de ahí. Pero claro, se genera un sesgo de falsa confianza, o bueno, no sé si existe algo Mm. así, pero sí esa sensación de que ya me lo sé, ¿no? Tú le pides un resumen de un texto muy largo, un texto en inglés farragosísimo, y dices, pues ya con estas 4 líneas ya me lo sé. Bueno, con eso has tenido un resumen para saber si te interesa más o menos, pero no llegas a la profundidad de lo que los autores han querido describir ahí dentro. Parece que te lo sabes, pero es como en el colegio, hasta que no haces todo el esquema no te lo vas a aprender. Entonces sí que creo que eso lo que a nosotros
los programadores nos generará será trabajo de tener que solventar los problemas que ha generado la IA en cosas que valen dinero, ¿no? En aplicaciones que surgieron en lo típico, ¿no? Monté un SaaS en 3 horas y tengo 2.000, 5.000 euros de beneficio al mes. Cuando se empiece a romper, oye, mira, que esto se rompe Es que y no no sé sé por dónde por qué. pillarlo. Es que no, la IA se atasca, ¿no? Entra en bucle y no sé cómo resolverlo. Pues eso, esto ya estará pasando, seguramente. Sí, sí. Yo ahí al respecto, un ejemplo de un tiempo a esta parte, he dado ya unas cuantas formaciones sobre uso de IAs y casi siempre empiezo con la misma pregunta. Me dirijo al público y digo, oye, ¿alguno de los que está aquí podría decirme qué hora es? Y sistemáticamente alguien me dice la hora que es en ese momento. Y digo, yo no os he preguntado eso. O sea, una IA en puridad debería decir sí o no. ¿Alguien podría decirme qué hora es? Sí, podría. Porque la pregunta no es qué hora es, la pregunta no es eh, qué hora es aquí, la pregunta es si alguien de los que está en la sala podría darme la hora. ¿Qué pasa? Que nosotros rellenamos el contexto. Nosotros decimos, esto es una forma políticamente correcta de preguntar la hora. Además, Severio está preguntando la hora en este preciso momento, en este país, en este lugar. Y estamos rellenando un montón de huecos que nos toca, de alguna forma, darle a una herramienta como esta para precisamente evitar esas alucinaciones, esas derivas, bueno, esa forma de respuesta menos precisa. Mucha de esa precisión la va tomando ya por defecto, como ha dicho Dani, pero nos queda todavía mucho camino para que eso, para aprender nosotros a utilizar la herramienta, para saber cómo hablarle, de la misma forma que no le hablas igual a un niño que a un director general de un banco, no le hablas igual a Bueno, una IA. bueno, bueno. No, no, bueno, justo un niño y un director general de banco sí, pero pensemos en personas normales. Eh, Humanas, personas Personas humanas. humanas. Con carne y hueso, ¿no? Claro, entonces no es lo mismo, no es lo mismo y tenemos que en muchos casos aprender a hablarles. Le he preguntado a ChatGPT ahora mismo, ¿podrías decirme qué hora es? Me ha dado la hora. Ha buscado en Claro, internet y me ha pero dado eso es la hora una capa, exactamente. pero eso es una capa de aplicación, no es la capa no es la IA. Ah, ya, porque sí, claro, porque pero ves, ha rellenado el contexto. No me ha Claro, dicho sí o pero no. lo ha rellenado ChatGPT, no lo ha rellenado el motor de IA que trabaja OpenAI. Exactamente, exactamente. Es como antes cuando ponías el cielo es, cuando no había esa capa que tú dices, ni había conexión a internet ni nada de eso, o en un modelo que tengas sencillo en local, cuando pones el cielo es, la respuesta es azul. En un porcentaje muy alto de ocasiones. Sí, Ahora sí, no. sí. Ahora aquí en el contexto de la conversación, el cielo es todo lo que tú quieras que sea Daniel. Qué Esa ha bonito. sido su respuesta. Mira, otro ejemplo que utilizo mucho. Tratad de continuar la frase en un bar de La Coruña. Decís, este está idiota. Si os digo una frase con la misma estructura, exactamente la misma estructura, en un lugar de La Mancha, Ah, ya. y, Ya. y he utilizado la misma estructura, pero tenemos todos un contexto, un bagaje, una memoria, una cantidad de inputs previos que nos permiten continuar Bueno, te la continuó frase. en un bar de La Coruña llamado La Bombilla, serían unas Sí, lo tapas que quieras, maravillosas. Rogelio, Joder, quiero pero decir. de los tres, cada uno estaba pensando en un bar de La Coruña y de los tres estábamos pensando en La Mancha. Yo también, ¿Y ¿eh? cómo se llamaba ese lugar? No lo sabes. No sé, a tiempo que vivía un hidalgo caballero y Yo no recuerdo. Bueno, señores. conozco la bombilla también. ¿Conoces la movida? Sí. Cuidado, ¿eh? Que uno Hasta tiene ahí un podemos pasado. leer. Exactamente, sí, sí. Hay un saber estar, hay un saber estar. Ahí, siempre llena. Bueno, chicos, Dani, llegamos al final del episodio y siempre llegamos a este punto. A nuestros invitados le preguntamos lo mismo, ¿no? Sobre sus fuentes de información, sobre las herramientas que utiliza. Pero en este caso, el de la fuente de información me parece, bueno, los dos son significativos en todos los casos, pero bueno, el de la fuente de información me parece especialmente significativo porque tú investigas mucho en fuentes de información precisamente para rellenar esa fuente de información para nosotros que es la web newsletter de la web relativa. Entonces, nada, ¿de qué fuentes te nutres para alimentar tu newsletter y para hablar de IA, para realizar tu trabajo? Bueno,
fuentes confesables, me refiero, que quieras revelar para nosotros. Las fuentes confesables. Bueno, sí es verdad que tiro mucho de newsletters, entiendo que americanas, o al menos que están en inglés, que están dentro del sector, pues porque esta gente mueve más dinero, más capital, y entonces tiene más capacidad para producir. Entonces, bueno, pues alguna de ellas es TLDR, espero haberlo dicho bien, porque siempre me TLDR, lío. Es sí. como el concepto, sí, tldr.tech. Tiene varias versiones, esto ha ido creciendo un montón, es una newsletter diaria y tiene una específica de la IA, una otra específica de programación, bueno, tiene varias. Esta es una recomendación que siempre hago porque, bueno, pues hacen un resumencillo y no es difícil de leer. Y en concreto de IA, hay una que me gusta especialmente, que es runaway.ai, creo que sí que es esta, si no os paso el enlace, sobre todo por una cosa, y es que tiene todos los días un caso de uso. Te explica un caso de uso de cómo puedes utilizar la IA, que es un problema que yo detecto un montón entre la gente que llega y se suscribe esperando a Skynet, que no saben qué hacer, ¿no? No saben hasta dónde pueden llegar con la IA. Y con The Rundown AI, esa es el nombre de la newsletter. Y bueno, pues son dos fuentes bastante fidelinas. Y ya digo, esta segunda especialmente recomendada porque no solamente es noticia y otra millonada, otro modelo nuevo, sino, mira, puedes hacer esto, 1, 2, 3, 4. Y bueno, algo aprenderás si lo Mm. haces. Un apunte personal, Rafa. Con esto de las newsletters con email diario, ¿no te agobia? Bueno, no las leo todos los días y las leo con un fin, porque realmente no, o sea, no me siento en la obligación de tenérmela que leer al día, sino cuando yo hago el repaso, pues a veces combino con otras cosas y hago siempre un escaneo, no una lectura profunda y profusa, ¿no? Entonces no me agobia porque es así que, bueno, como que Es fungible. sí, o me inspiran lo suficiente o no me parecen un rollo, no, recibo más a las que no hago tanto caso. Por ejemplo, The Morning Brew, que es muy famosa porque Sí. tiene millones y demás, estuve suscrito un tiempo y dije, bueno, ya vamos a dejar de gastar aquí kilos de carbón porque no la estoy leyendo ningún día, no me interesa tanto, quizás su perspectiva, no sé. Entonces, sí, newsletter diaria de gente contando historias y demás, ahora ya no sigo ninguna, también tuve mi momento. Está claro que tenemos que buscar una herramienta de IA que nos permita leer las newsletters diarias hechas con IA. O que las lea Sí, ella la y... hay, la hay. O sea, sí, esa herramienta existe, ¿eh? Llego siempre tarde, me canso. Y habrá varias opciones. Buscan Product Hunt. Eso seguro que Bueno, existe varios nombres. hace tiempo que decidí que no me compensaba meterme en esa web. Oye, y respecto a tus herramientas, a esa herramienta que es la primera que instalas en tu portátil nuevo, en tu Ujú. móvil, o sin la que no puedes salir de casa, que no tiene por qué ser digital, que puede ser lápiz y papel. En fin, la que para ti es imprescindible, o las que Mm, para ti son imprescindibles. No soy yo muy fetichista de las herramientas, no me he casado nunca con ninguna mucho. Sí es cierto que desde hace un año estoy usando Notion para gestionar las cosas. Me parece que lo hace Evelio relati- le acaba de subir la acidez. Ya lo he visto ya. Bueno, a mí de momento me, No, me, me, no, no, fu- no, sí me está bien. funciona y antes no Embolia, lo, le vas antes a dar no, una embolia. antes utilizaba solo las herramientas de Google, que están bien, pero bueno, no sé, aquí vi conexiones, puedes hacer tus propias cositas. Bueno, no sé, quizás ahí está el defecto de fábrica. Pero sí que lo que utilizo siempre, o quiero que todas mis herramientas, ya antes de que ChatGPT lo ofreciera, sean compatibles con el formato Markdown, el que nos te permite escribir el titular poniendo una almohadilla, o 2 almohadillas, o 3 almohadillas. Yo cuando descubrí eso ya no quiero otra cosa, porque al final simplifica mucho la forma de interactuar. Entonces sí, soy usuario de Obsidian, no muy pro,
pero es mi blog de notas en local, por así decirlo, y he pasado por varios otros y me parece desde luego el mejor, además que es un proyecto abierto y creo que merece decirlo. Sí, sigues machacando al pobre Belio, lo vas a matar. Obsidian, tampoco te gusta Obsidian. Obsidian abierto. Bueno, abierto, no sé, no conozco en profundidad el proyecto. Vale. Abierto en el sentido de que puedes implementar cosas que funcionen ahí dentro. Ah, vale, es extensible. Extensible, esa sería la palabra correcta. Tampoco nos gusta Obsidian. Bueno, le vamos a hacer. Aquí hay una legión de fans de Logseq, entonces. Pues que no, yo no me encontré muy cómodo con esa herramienta. ¿Qué le vamos a hacer? He vuelto a Notion. Tiene que haber gente para todo. Lo reconozco. He vuelto a Notion después de unos años. Bueno, señores. Bueno, habéis oído lo de Markdown, ¿no? Tomad nota. Sí. Creo que ahí sí que estamos todos de acuerdo. Markdown es la vida. Bueno, de hecho lo ha popularizado más todavía las herramientas de IA porque responden, si copias y pegas, responden en esto. Entonces, sí, ya es como que el mundo que no lo conocía está llegando a él. Solo falta que Google, cuando buscas y responde con esta predicción que escribe con IA, también sea. Pero fíjate, ya en Google Docs ya te permite copiar y pegar con formato Markdown. Que antes no. Por eso me fui de ahí. Claro. Ah, bueno, claro. Claro, me fui de ahí porque digo... No, aguanté el gap. Ves. Bueno, señores, pues llegamos al final del episodio de ahora, así que sí. Dani, mil gracias por querer pasaste este rato con nosotros. Ha sido muy enriquecedor, interesantísimo y gracias por tu paciencia con estos dos, porque no hay quien los aguante, ya ves. Ha sido un placer. Un placer muy grande. Y espero que te animes a volver a charlar entre unos... Antes te iba a preguntar te voy a pedir sacar la bola de cristal para ver qué piensas que nos depara el futuro, pero prefiero que nos llamemos dentro de un par de años, y si te parece, y volver a charlar sobre cómo está la situación. Vale, perfecto. A ver dónde estamos entonces. Lo mismo estoy en Bali y no os puedo atender, ¿eh? No, como si nosotros fuésemos a durar un par de años. O sea, es verdad. Con la edad de Belio. Ostras. Me gustaría emplazarnos a fecha fija. Sí. Lo digo. A fecha fija. A 2 años. Cuando llegue Skynet. Cuando llegue Skynet. Vale, a ver si nos deja el propio Skynet juntarnos. Me dirá, no, que estos son unos conspiradores. Solo aprovecho para recordar aquí una canción injustamente tratada que es Corre Sarah. Injustamente tratada, dice. Injustamente tratada. Manda cojones. Corre Sarah Connor. Ojete calor. No entiendo cómo esta gente no tiene un monumento. Bueno, Dani, pues lo he dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y también muchas gracias a vosotros, queridos compañeros, Evelio, Rogelio, por vuestros comentarios siempre clarividentes, siempre respetuosos con todo el mundo, dejando explicar argumentos, en fin, un comportamiento intachable, el de los tres. Si no fuese gallego pensaría que eres sarcástico. Sí, yo quien nos está hablando con sarcasmo, ¿verdad? Sí. Retranca. Que no nos parezca eso porque no, es un comentario sincero. Vale. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar ahí una quincena más, escuchándonos hablar con los perfiles más interesantes del mundo de la tecnología aplicada al sector eco, aunque este episodio de eco no hemos hablado directamente, pero sí de profesiones técnicas al final, que es bastante interesante. La palabra arquitecto ha salido un montón de veces, o sea, que tampoco... Sí, unas cuantas veces. Sí. Y alguna para bien. Y también, querido oyente, que si quieres más paisajes distópicos, no dejes de escuchar nuestro podcast hermano, TDH Podcast, todos los jueves en tu podcast favorito. Y nada más, un saludo y hasta el próximo episodio de Mibras Podcast, el podcast sobre bien que Chuck Norris nos atreve a escuchar.